Buenos días, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Les invito esta mañana a que compartamos un tiempo juntos. Y este día yo quisiera preguntarles, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está desarrollándose tu relación con el Señor Jesucristo? Pues para esto voy a tomar ejemplos que están plasmados en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3 y en el capítulo 7. Puntualmente una parte de la historia de la vida de Juan el Bautista. Pues si tú recuerdas, en el versículo 3 del capítulo 3 también del Evangelio de Lucas podemos leer: entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. Así era en ese tiempo. Juan el Bautista andaba predicando voz en cuello que el Mesías estaba presente, de que el reino de los cielos estaba por llegar, que la gente se arrepintiera y que se bautizara. Él estaba convencido de la presencia del Mesías sobre la faz de la tierra y era urgente arrepentirse de los pecados, y para hacer esa demostración pues había que bautizarse. Y continúa la historia en el versículo 31, pues podemos leer lo siguiente. Versículo 21. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado, que me das gran gozo. La otra versión dice: Eres mi Hijo amado, quien me da complacencia. Pues miren el testimonio de Juan el Bautista. Él vio que el Espíritu Santo bajó sobre el Señor Jesús cuando él mismo le bautizó. Recuerda, otro antecedente es de que Juan el Bautista decía: no soy digno de bautizarte, más bien tú deberías bautizarme a mí, yo no soy digno ni siquiera de desatar tu sandalia. Pero bueno, el hecho fue de que Juan el Bautista estuvo en continuo contacto con el Señor Jesucristo y daba testimonio de que es el Mesías. Pero antes de adelantarme, estoy olvidándome un hecho importante. Juan el Bautista, a más de bautizar, estaba predicando sobre la palabra de Dios, y él comenzó a criticar mucho a los fariseos y sobre todo al rey Herodes, pues se había casado con la con la esposa de su hermano, pues, y él estaba criticándole, diciéndole que eso la ley no permitía. Por causa de eso, Herodes mandó a encarcelar a Juan el Bautista. Y estando en la cárcel, Juan el Bautista, después de largo periodo, la Biblia no explica cuánto tiempo, sucede esto. Estamos ya en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, versículo 18. Los discípulos de Juan el Bautista, claro, habría que notar de que Juan el Bautista tenía sus propios discípulos. Vuelvo a la lectura. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió el Señor para que le pregunten: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando otro? Me llama mucho la atención. Recordemos de que Juan el Bautista estuvo predicando la palabra. Recordemos de que Juan el Bautista le bautizó al Señor Jesucristo diciendo que no era digno de hacerlo. Recordemos que Juan el Bautista decía que el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, en la misma persona, estaba junto a Jesús, bautizándolo y testificando de que una vez que le bautizó a Jesús, dice que bajó el Espíritu Santo de los cielos en forma de paloma y dijo: Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Todo eso vio, sintió, lo percibió Juan el Bautista. Pero al estar encerrado en la cárcel, yo me imagino, supongo, pues puedo colegir de que la fe de Juan comenzó a decaer. Que se equivocó, pensaba tal vez, porque vuelve a decir, les manda a preguntar a sus discípulos que vayan donde el Señor Jesucristo y le pregunten: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Vale la pena decir: quizás me equivoqué al bautizarte, quizás no vi bien al ver el Espíritu Santo, quizás fueron solamente mis emociones. ¿Haría lo justo? ¿Haría bien? ¿Estaré equivocado? ¿Cuántos de nosotros nos pasa eso cuando estamos nosotros preguntando si es que nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, es a quien buscamos?
Nuevamente la pregunta, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando otro? Mira tú de que esa equivocación o esa duda de Juan el Bautista puede ser también la nuestra. Digo equivocación porque mandó a preguntar algo que él sabía, o que comenzó a dudar tal vez. ¿Cuántas veces tú o yo, o tu familia, tus allegados, comienzan a equivocarse o a pensar equivocadamente, a decir, nos equivocamos al reconocer al Señor como nuestro Salvador? ¿Será que Dios existe? ¿Será que cuando oramos las oraciones llegan a un Dios todopoderoso? ¿Será que existe un Dios todopoderoso? Pues ¿cuántos de nosotros hemos entrado en esas dudas? Y claro, yo puedo suponer de que la duda de Juan el Bautista fue porque estuvo separado del Señor Jesús. Se separó físicamente porque estuvo en la cárcel, obviamente de manera forzosa. Así nos pasa a ti y a mí cuando estamos separados del Señor, pues comenzamos a dudar. Nuestra doctrina básica que está arraigada en nuestro corazón comienza a titubear y comienza a titubear nuestra fe. Por eso yo te puedo recomendar de que nunca te separes de la presencia del Señor. Día a día necesitamos contacto continuo con Él. Día a día necesitamos levantar nuestras plegarias, nuestros ruegos, nuestras oraciones de agradecimiento a nuestro Creador. Porque caso contrario, nuestra fe va a titubear. Mira, si a Juan el Bautista le pasó eso, si Juan el Bautista, que estaba cerca de Jesús y además eran parientes con el Señor Jesucristo por la relación familiar de sus madres, pues titubeó en la fe. Más aún nosotros que como seres humanos comunes y corrientes, igual que Juan el Bautista, pero que no tuvimos la oportunidad de físicamente estar con el Señor Jesucristo, peor aún de bautizarle, pero sí tenemos la presencia del Espíritu Santo, pero sí hemos testificado que el Espíritu de Dios está en nosotros, sí hemos testificado tantos milagros que hemos recibido. Tú y yo estamos vivos, estamos con salud y eso significa que estamos con la bendición del Señor. Por eso mira que continuando con la lectura, pues podemos ver en el versículo 20 qué fue lo que pasó inmediatamente. Los dos discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Le pasan la pregunta tal cual Juan el Bautista les hizo, le preguntan al Señor Jesucristo y claro, la curiosidad. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Pues aquí está, inmediatamente en el versículo 21, que podemos leerlo conjuntamente. En ese preciso momento, subrayo, en ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Pues ni una palabra en ese momento. En ese preciso momento, Jesús hizo milagros, sanó a muchos. Si me permites repetir la lectura, sanó a muchas enfermedades, dolencias, expulsó a espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Yo me imagino ahí el cuadro. Espíritu maligno, sal de esta persona. Y claro, el espíritu huía. Pues tú, ciego, recobra la vista. Y la vista recobraba. Vieron milagros. Entonces, inmediatamente, ahí sí, el Señor Jesús abrió su boca y les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja que yo estoy entendiendo acá? Primero, de que cuando nos separamos del Señor Jesús, nuestra fe tambalea. Nuestras dudas comienzan a hacer territorio en nuestro corazón y eso no lo debemos permitir. Paso 2, que cuando estamos dudando de la palabra de Dios, Jesús no nos va a decir muchas cosas, pero sí nos va a demostrar que hay milagros, como les demostró a los discípulos. Y después, claro, les dijo, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto. ¿Y acaso tú no recuerdas los milagros que han visto tus ojos? ¿Acaso no estás con vida? ¿Acaso no te merecerías, igual que yo, ir al infierno directamente por nuestras faltas? Pero el Señor ya pagó. En la cruz, en la crucifixión del Señor, fue el sacrificio único y suficiente para que tú y yo seamos salvos hoy en día. Y por último, el versículo
que concluye en esta charla y les dijo a los discípulos de Juan, el Señor Jesús: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Si te apartas de la presencia del Señor, las bendiciones no te van a alcanzar. Si tu fe comienza a declinar, es porque te has separado del Señor Jesús, no porque Él te ha dado la espalda. Por eso, mi hermano, te recomiendo ahora de que la presencia del Señor esté día a día en ti. Él está dispuesto, Él está con los brazos abiertos para recibirnos en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier instante. No solamente en los momentos de necesidad, sino en todo momento. Por eso, levantemos nuestros ojos hacia nuestro Creador y reconozcámosle siempre, cada día, como el hacedor de nuestra vida, hacedor de nuestros días, quien nos ha perdonado las faltas y quien nos bendecirá de hoy en adelante. Familia, que el Señor te bendiga y que tengas un día hermoso, lleno de bendiciones junto con tu familia. Buenos días.